Buenos días con todos. Hoy vamos a presentar formas actuales de trabajo forzado y explotación laboral, tráfico de personas y sustancias psicotrópicas, explotación laboral en el mundo actual, trabajo infantil, sicariato, prostitución y normas legales para sancionar la explotación laboral. Integrantes: Michelle Matute, Jerusalén Romero, Alexander Ortiz, Natalie Ortiz y Evelyn Pepe. Sustancias psicotróficas. Un psicotrófico o sustancia psicotrófica es un agente químico que actúa sobre el sistema nervioso central, lo cual trae como consecuencia cambios temporales en la percepción del ánimo, en el estado de conciencia y en el estado de comportamiento de las personas. En ocasiones se llama a los psicotróficos psicoactivos o psicoactivantes, a pesar de que no todos promueven la activación del sistema nervioso. Uso no médico. Las diferentes culturas a lo largo de la historia han utilizado sustancias psicotróficas con el propósito de alterar deliberadamente el estado de la mente de la gente. El uso de estas sustancias para empleos recreativos es un fenómeno extendido relacionado con procesos delictivos, debido a la criminalización de la producción, venta y consumo de muchos de ellas. La producción y distribución son entonces asumidas por traficantes ilegales de drogas. Uso médico. En la actualidad, muchos psicotróficos son utilizados en medicina para el tratamiento de condiciones neurológicas o psiquiátricas, los psicofármacos. Los fármacos cuya acción terapéutica afecta principalmente otro sistema o aparato que solo presentan efectos psicoactivos secundarios no se consideran psicotróficos. ¿En qué medida afectan las drogas a la salud? Las sustancias psicoactivas constituyen un lastre notable para la sociedad en términos de salud. En particular, el tabaco y el alcohol se encuentran entre las principales causas de muerte y discapacidad en los países desarrollados. El consumo de sustancias psicoactivas, ya sea por placer o para aliviar el dolor, puede dañar la salud y acarrear problemas sociales a largo y corto plazo. Los efectos sobre la salud pueden consistir en enfermedades del hígado o del pulmón, cáncer, lesiones o muertes provocadas por accidentes, sobredosis, suicidio y agresiones. ¿Cómo afecta la drogadicción al funcionamiento del cerebro? La drogadicción, también llamada drogodependencia, es un trastorno cerebral provocado por el consumo de sustancias psicoactivas. El drogodependiente puede experimentar un fuerte deseo por la droga, tener dificultad para controlar su consumo, sufrir el síndrome de abstinencia cuando se reduce o interrumpe el consumo y necesitar dosis cada vez mayores para notar sus efectos. A esto se le conoce como la tolerancia. Es posible que el individuo acabe dejando de lado otras actividades de recreo o intereses y dedique cada vez más tiempo a conseguir o consumir la droga. ¿Cómo se desarrolla la adicción a las drogas? La drogadicción puede considerarse un proceso de aprendizaje, ya que una persona consume una droga y experimenta su efecto psicoactivo, que resulta muy gratificante o reafirmante y que actúa sobre circuitos cerebrales que aumentan la probabilidad de que la persona repita esta conducta. El cerebro reacciona como si consumir la droga fuera importante para la supervivencia. ¿Cómo prevenir y tratar la drogadicción? La metadona es un medicamento utilizado como sustituto para la heroína. Se considera que la manera más eficaz de tratar la drogadicción consiste en combinar la medicación con un tipo de psicoterapia llamado terapia conductual. En la actualidad se están desarrollando tratamientos nuevos y mejores. Algunos de los medicamentos empleados en el tratamiento de la drogadicción inhiben los efectos de la droga y provocan reacciones desagradables. La droga puede sustituirse por otras sustancias como por ejemplo metadona en vez de la heroína. Estos sustitutos actúan como la droga en ciertos aspectos, aunque sin producir algunos de sus efectos más perjudiciales. También se le puede tratar
a través de diferentes terapias conductuales que intentan reemplazar la motivación de consumir drogas estimulando otros comportamientos. Estas terapias pretenden ayudar a los pacientes a desprender su conducta drogodependiente, aprender nuevas maneras de reaccionar ante el deseo de droga y desarrollar nuevas técnicas para evitar el consumo. Los avances rápidos en nuestro conocimiento sobre el funcionamiento del cerebro dan lugar a un amplio abanico de nuevas cuestiones éticas sobre la investigación y tratamiento de la drogodependencia. La investigación biomédica se guía por principios morales como garantizar que los beneficios para la sociedad sean superiores a los riesgos para quienes acceden a recibir un tratamiento o a participar en los experimentos. Trabajo infantil. Jerusalén Romero. Es dar a conocer todo sobre el trabajo infantil. El trabajo infantil es una violación de los derechos humanos fundamentales, habiéndose comprobado que entorpece el desarrollo de los niños y que potencialmente les produce daños físicos y psicológicos para toda su vida. En esta imagen nos podemos dar cuenta los porcentajes desde qué edades se comienza a trabajar y cuáles son sus porcentajes, cuál sexo tiene más trabajo infantil y cuáles son las actividades que los niños trabajan. Se calcula que 151.6 millones de niños y niñas son víctimas de trabajo infantil. Casi la mitad, 72.5 millones, ejerce alguna de las peores formas de trabajo infantil, como la esclavitud, trata, trabajos forzosos o reclutamiento para conflictos armados. Aquí podemos observar cuáles son los países con más trabajo infantil, como el Medio Oriente, África, África Latina, el Caribe, África Sudamericana, Asia y el Pacífico. Las causas del trabajo infantil. Las causas del trabajo infantil son las situaciones de pobreza, los niños solos, falta de acceso a la educación, tráfico de niños. Las consecuencias del trabajo infantil son físicas, sociales, psicológicas y de las escuelas. Ahora yo les voy a hablar sobre el sicariato, su origen, características, causas y consecuencias y la tasa de homicidios producidas por el sicariato. Origen del sicariato. Se inicia en la antigua Palestina y específicamente en la población judía, ya que aquí se apuñalaba y envenenaba a romanos como acto de rebelión durante las asambleas. Al hacer esto, los judíos recibían pagos de algunos beneficios y privilegios por parte de las autoridades judías, dando así origen al acto criminal. Características. El sicariato es el nombre usado para describir un tipo de homicidio cualificado y agravado por el cobro de una remuneración económica a cambio de dar el servicio de matar a otra persona. El sicariato aumenta con el crecimiento del narcotráfico y tiene un alto grado de violencia que genera fuerte impacto social. Es desconocido por las autoridades y juzgado como homicidio agravado. Desde los años 80 del siglo pasado, los sicarios son elementos necesarios para el desarrollo del narcotráfico, convirtiéndose en un acompañante del itinerario de la droga. El sicariato no siempre se desarrolla en ambientes de altos niveles de homicidio y criminalidad. Ejemplo de esto es Italia, en donde trabaja y se desarrolla la mafia siciliana. El sicariato busca solventar un problema por fuera de la ley, motivados por celos, deuda, ambición, peleas de territorio o por intereses políticos. Los sicarios reclutan a sus nuevos hombres entre la población de bajos recursos y especialmente menores de edad, que van desde los 7 años en adelante. Su edad les hace inmune ante las leyes, cortes y penas policiales, por lo que son preferidos al momento de la selección. En el momento que forman parte de la banda, no se les permite tener formación académica, a cambio se les entrena bajo estrictas normas en ocasiones inhumanas y se los adapta a su nueva vocación, matar.
La moto es el vehículo más utilizado para cometer este tipo de crímenes. Causas del sicariato. Las principales causas de los homicidios agravados o sicariatos en el mundo son la desigualdad económica, el lavado de activos, el crimen organizado, el tráfico de drogas, la disponibilidad y fácil acceso de las armas de fuego, el aumento de pandillas criminales, los altos niveles de corrupción política y las débiles instituciones de justicia que limitan la eficacia en el castigo y prevención. Tasa de homicidios por sicariato. Según el Estudio Mundial sobre Homicidios Agravados de 2019, publicado en Viena por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, América tiene la mayor tasa de asesinatos al registrar, 17.2 muertes por cada 100.000 habitantes, seguido de África con 13, Europa con 3, Oceanía con 2.8 y Asia con 2.3. Los únicos 4 países del mundo con tasas de homicidio altas, con más de 40 personas asesinadas por cada 100.000 habitantes, están en América Latina, específicamente en El Salvador, con 62.10 asesinatos por cada 100.000 personas, Venezuela con 57, Jamaica con 56 y Honduras con 41.7. Ecuador presenta una tasa de 2.78 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. América es la única región en la que esta tasa ha crecido desde 1990. A fin de poner en contexto la magnitud del problema, se establece la siguiente comparación. La población total de Centroamérica es aproximadamente la misma que la de España. Sin embargo, en 2006, España registró 336 asesinatos, es decir, menos de uno por día, y Centroamérica registró 14.257 asesinatos producto del sicariato y la violencia por crimen organizado, es decir, casi 40 por día. Tasas de homicidio por sicariato en América del Sur. Países principales. México. México registró este año el mayor índice de violencia de enero a diciembre. Se registraron 1.557 muertes violentas. Esto equivale a un promedio de 4.3 personas asesinadas diariamente. La dinámica criminal que vivió este año la capital mexicana estuvo marcada por la fragmentación de grupos del crimen organizado, la incapacidad del Estado para hacerles frente y varios casos de corrupción al interior de las fuerzas de seguridad del país, además del desarrollo y crecimiento de la banda Los Zetas, grupo de sicarios más violento y peligroso de la historia del narcotráfico. Colombia. En Medellín se ofertan los precios por las cabezas de políticos, policías y jueces. Los sicarios comenzaron a cobrar fuerza en los años 80, cuando Pablo Escobar Gaviria era varón de la droga de Colombia. Hasta ahora el sicariato sigue con fuerza en Medellín. De acuerdo con el Observatorio del Delito de la Policía Nacional, en 2019 presentó 1.032 asesinatos en la ciudad de Bogotá, una tasa de homicidios de 14.3 por cada 100 habitantes. Ecuador. En los últimos años el delito del sicariato se ha incrementado en el Ecuador. En números absolutos, 2020 es el año con más muertes desde 2015, con 473 homicidios intencionales cometidos entre enero y mayo, mientras que la tasa alcanzó los 2.78 muertes violentas por cada 100.000 habitantes y supera las tasas de 2016, 2017, 2018 y 2019, y es apenas inferior a la tasa de 2.87 muertes por cada 100.000 habitantes presentadas en 2015. El 70% de muertes violentas que se reportan en Ecuador suceden en 5 provincias: Guayas, Pichincha, Manabí, Los Ríos y Esmeraldas, siendo Guayas la provincia en la que más se reportan estos casos. Hay 2 factores que influyen en el aumento de homicidios en el país: la presencia de organizaciones internacionales de narcotráfico que utilizan las zonas fronterizas para el paso de su mercancía y las peleas entre bandas criminales. Consecuencias del sicariato. Se fortalece el crimen organizado, crece la inseguridad y la violencia. Los niños no pueden desarrollarse en un ambiente tranquilo, por lo que pueden ser fácilmente influenciados y llevados a ser parte de la delincuencia organizada. Se desestabilizan los países, minando su desarrollo socioeconómico, y se erosiona el Estado de Derecho.
dejando así a una población fragmentada y con altos índices de inseguridad. Gracias. Explotación laboral en el mundo actual, la prostitución. La prostitución es la práctica de mantener relaciones sexuales con otras personas a cambio de dinero u otros beneficios económicos. Tradicionalmente la prostitución se ejercía en sitios destinados a este fin, llamados burdeles o prostíbulos. Estos han sido habitualmente casas regentadas por un proxeneta. Son engañadas y forzadas a prostituirse. Es así como muchas mujeres aceptan sin saberlo estar al servicio de personas que las explotan, hecho que se les revela cuando llegan al lugar de destino. Muchas veces el trabajo que les espera es la prostitución forzosa. Se calcula año tras año unas 500.000 mujeres de todo el mundo son ingresadas ilegalmente a Europa para forzarlas a prostituirse. Un 25% de ellas desde el este europeo. Especialmente en países de África, Asia y América Latina, los delincuentes engañan a las jóvenes con promesas de ganancia que nunca obtendrían en su país de origen y con un futuro promisorio. Otro aspecto es que muchas personas víctimas de la trata no conocen sus derechos, ni laborales ni como seres humanos. Se les amedrenta también amenazando con agredir a sus familiares y se les quita su pasaporte o documento de identidad para que se les dificulte obtener ayuda. Los puntos que se están concluyendo las propuestas evolucionistas y defensoras de los derechos humanos son los siguientes. Reconocimiento de la existencia de un ámbito de trabajo sexual voluntario. Reconocimiento de la autonomía de los estados para legalizar al respecto. Necesidad de tener en cuenta las opiniones de trabajadoras sexuales. Ley General. Normas legales para sancionar la explotación laboral. El artículo 21 de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos para la protección y asistencia a las víctimas de estos estipula que será sancionado con una pena de 3 a 10 años de prisión quien explote laboralmente a una o más personas y de 10 a 20 años de prisión quien tenga o mantenga a una persona en trabajos forzados. Código Orgánico Penal. Artículo 91. Trata de personas. Constituye explotación toda actividad de la que resulte un provecho material o económico, una ventaja inmaterial o cualquier otro beneficio para sí o para un tercero, mediante el sometimiento de una persona o la imposición de condiciones. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prohíbe la esclavitud, la servidumbre y el trabajo forzoso. Establece que todo acto que viole este decreto será sancionado con una pena máxima de 22 años de prisión. Organización Internacional de Trabajo. Establece sanciones económicas y penales por violar los derechos laborales y realizar la explotación laboral.